Cuando querramos hacer la división, los polinomios que vamos a dividir, es decir, el dividendo y el divisor, tenemos que presentarlos completos y ordenados en forma decreciente. Es decir, tenemos que ordenarlos en potencias decrecientes de la variable. Es decir, primero debe estar el de grado mayor, luego los de grados consecutivos, ¿no?, disminuyendo de uno en uno, hasta el de grado cero inclusive, porque no olvidemos que debe estar completo. Si el polinomio no tuviera algún término, entonces para situaciones de dividir hay que agregarle ceros, ¿no?, para que se pueda efectuar la operación, ¿de acuerdo? Entonces, requisito básico que los polinomios que vamos a dividir, dividendo y divisor, hay que presentarlos completos y ordenados en forma decreciente. Ahora, hay una excepción. En el caso de las divisiones que sean exactas, los polinomios, dividendo y divisor, también se pueden ordenar en forma creciente, es decir, primero el de grado menor, que es 0 si está completo, y luego los de grado superior de 1 en 1. Esto es siempre y cuando la división sea exacta. Ahora, no hay un modo que yo pueda determinar a simple vista si la división de polinomios es exacta. Es decir, este hecho lo podría usar siempre y cuando sea condición dada en el ejercicio, ¿no? Hay situaciones en las cuales nos dicen, pues, dada la división que es exacta. Entonces, si nos condiciona que la división es exacta, debemos considerar que también podemos ordenar al dividendo y divisor en forma creciente. Esto si es que queremos ejecutar la operación. Bueno, luego de esto vamos a ver los métodos para dividir. Hay varios métodos, los más usuales son dos: el método de Horner y el método de la división sintética desarrollada por Ruffini. El método de Horner es un método general, es decir, este método lo podemos practicar siempre que querramos dividir cualquier par de polinomios, claro, bajo el hecho de que el grado del dividendo sea mayor o igual al grado del divisor. Sin embargo, la división sintética por Ruffini solamente se puede practicar cuando el divisor, es decir, que divide, sea de primer grado y además con coeficiente principal unidad. Ese es el requisito para aplicar el método de la división sintética. Sin embargo, en el método de Horner no hay requisito. Es suficiente que se dé la condición general, grado del dividendo mayor o igual al grado del divisor. Ahora, uno podría preguntarse, pero si el método de Horner es más general, mejor solamente conviene aprender Horner. Lo que ocurre es que Ruffini, la técnica de Ruffini es un método más amplio, no solamente sirve para hacer divisiones, calcular cociente y residuo, sino tiene muchas otras aplicaciones más. Por ejemplo, en la aritmética se usa para hacer cambios de base y todo esto. Bueno, en realidad hay una serie de aplicaciones. Bueno, vamos a desarrollar ahora lo que es el método de Horner. Vamos a ver la estrategia, cómo se ejecuta la operación, y luego pasamos a desarrollar la otra técnica, que es la división sintética. Empezamos primero construyendo el esquema de Horner. Para construir el esquema de Horner debemos cumplir la condición general en primer lugar, es decir, los polinomios a dividir, presentarlos completos y ordenados en forma decreciente. Ese es número uno. Luego, una vez que lo hemos presentado bien al dividendo y divisor, construimos el esquema de Horner si decidimos usar esa técnica. Para eso, ¿cómo se construye el esquema? Se trazan dos líneas paralelas, ¿de acuerdo?, y una perpendicular a estas. Dos líneas paralelas u horizontales y una perpendicular a estas. Luego vamos a disponer los coeficientes del polinomio dividendo en la parte superior, es decir, de izquierda a derecha. En esta posición ubicaremos al primer coeficiente del dividendo. Ahora, ¿en qué orden? Se supone que el orden hemos hecho antes de hacer el esquema de Horner. Primero lo hemos completado y ordenado, no se olvide. Entonces, en el orden ya establecido, simplemente nos queda llevar los coeficientes. Entonces, acá va en esta posición el primero del dividendo, dejamos una posición, el siguiente del divisor, y así vamos colocando uno a uno todos los coeficientes del polinomio dividendo. Luego, los del divisor lo colocamos en forma vertical. En la parte superior, en esta parte va el primer coeficiente del divisor. Los demás van por debajo. Ahora, pero a estos demás, es decir, a partir del segundo coeficiente del divisor y todos los que sigan, hay que hacerles una operación. Por acá señalé por menos 1. Multiplicar por menos 1, eso hace que el signo cambie. Es decir, esto equivale a decir que a los coeficientes del divisor a partir del segundo los vamos a disponer en esta posición, pero cambiados de signo. Acá el primero, acá el segundo cambiado de signo, acá el siguiente cambio de signo, y así uno a uno los demás cambiados de signo. Bueno, luego de llevar los coeficientes del dividendo de manera horizontal
y los del divisor de manera vertical, acto seguido trazamos una segunda línea vertical. Esa segunda línea vertical a trazar no tiene posición fija, eso dependerá del grado del divisor, ¿de acuerdo? Repito, eso dependerá del grado del divisor. Por ejemplo, si el divisor fuera de primer grado, entonces nosotros contaremos desde el final y separaremos una posición y trazaremos una línea contando el final. Si el divisor fuera de segundo grado, separaremos dos posiciones y trazaremos una línea vertical. Análogamente, si el divisor es de tercer grado, separaremos tres posiciones, ¿de acuerdo? Entonces, el número de lugares a separar depende mucho del grado del divisor. Bueno, de modo general, supongamos que por acá se traza la segunda línea vertical, ¿ya? No olvidemos que esta segunda línea depende del grado del divisor, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego lo que tocaría hacer es operaciones entre coeficientes del dividendo y los del divisor. Estas operaciones lo voy a señalar en dos ejemplos que luego vamos a pasar a detallarlos, ¿no? Estas operaciones entre estos coeficientes y estos coeficientes, que son operaciones básicas, suma, multiplicación, división, el resultado de esas operaciones, algunos los vamos a ubicar en esa posición y otros van a ir en esa posición. El número de coeficientes que vayamos a obtener por acá va a ser igual, el número de valores que obtengamos acá va a ser igual al número de valores que estén dispuestos en esta parte del dividendo. Y el número de números o coeficientes que obtengamos en esta parte va a ser la misma que hay en esta parte del dividendo. Por ejemplo, si acá hay 3 números, por acá también obtenemos 3 números. Si acá hubiera 2, acá también habrán 2. Los números que estén en esta posición van a ser justamente los coeficientes de uno de los resultados que esperamos, los coeficientes del polinomio cociente. Mientras que los que van a estar en esta posición van a ser los coeficientes del otro resultado que esperamos, es decir, los coeficientes del polinomio residuo. Entonces, para construir la fórmula del cociente, entonces recurrimos a lo anterior expuesto. Recordemos que el grado del cociente es el grado del dividendo menos el grado del divisor. Si el dividendo tiene grado 5 y el divisor tuviera grado 2, entonces el cociente será de grado 3, la resta. Y con estos coeficientes lo vamos armando. Asimismo, también para el residuo. Si todos los números que están en esta posición son ceros, eso quiere decir que el residuo es nulo. Un polinomio es nulo cuando todos sus coeficientes son ceros, ¿de acuerdo? Y si alguno no es cero, entonces la división es inexacta. Y en una división inexacta, el grado residuo es menor que el grado del divisor. O sea que si el divisor fuera de grado 2, el residuo a lo más tendría que ser grado menos que 2, a lo más sería grado 1. Y considerando ese máximo grado, y con estos coeficientes, se construye el residuo. Muy bien, veamos a continuación un ejemplo de cómo se practican las operaciones a través de este método de Horner. Bien, representamos así la división. La división de polinomios se puede representar así. Como fracción de este modo, ¿no? O también puede ser de este modo en la notación clásica, o también puede ser de este modo. Cualquiera de estas representa la división de A entre B o A por B. En todos estos casos A hace de dividendo y el B hace de divisor. Esta representación se asemeja bastante a esta. Entonces, el que está en la parte superior es dividendo y el que está en la parte inferior viene a ser el divisor. Bien, quiero efectuar la operación entre este polinomio contra este polinomio. Esto es posible ya que el dividendo tiene grado 5 y el divisor es grado 2. El grado del dividendo es mayor al grado del divisor. Bueno, para hacer la operación, antes de decidir la técnica a emplear, primero hacemos la presentación correcta de los dos polinomios. Vamos a determinar si los dos polinomios están presentados de manera correcta. No olvidemos que los dos hay que presentarlos completos y ordenados, en forma decreciente. A ver, visualizamos al dividendo y tenemos grado 5, grado 4, grado 3, hasta ahí van los grados consecutivos, grado 2, hasta ahí todo bien, y luego pasa a grado 0. Entonces, acá hay que estar atento a lo siguiente. De grado 2 pasó a grado 0. Se supone que entre el término de grado 2 y el de grado 0 debería estar el de primer grado, y eso es lo que no aparece. Entonces, el dividendo requiere completarlo, ¿no? Le falta por ahí un término de primer grado. Si vemos al divisor,
grado 2, grado 1, grado 0. El divisor sí está bien presentado, completo y ordenado. Grado 2, grado 1, grado 0. Entonces, vamos a completar el dividendo. Decimos, completando el dividendo. Muy bien. Entonces, reescribimos la división, pero ahora el dividendo ordenado y completo. 8x quinta, grado 5, grado 4, 14x cuarta, grado 3, 5x cubo, grado 2, 16x cuadrado, hasta ahí está todo bien. Luego le faltaba el de grado 1. Por ese término de grado 1 le vamos a agregar un 0. Como le falta el de grado 1, 0 por x escribimos. Si le faltara grado 2, 0 por x cuadrado. Y finalmente el de grado 0, que es más 12. A continuación el divisor, pero el divisor solamente lo transcribimos ya que este está bien presentado. Muy bien. Ahora, una vez que lo presentamos bien, decidimos la técnica. Bueno, no hay mucho que pensarlo. La técnica sería por Horner. Ruffini no, porque para Ruffini el divisor debe ser de primer grado y eso no ocurre. Entonces, la técnica sería por Horner. Para eso construimos el esquema, como ya hemos presentado en la situación anterior. Trazamos las dos líneas horizontales y la vertical que intersecte a las dos horizontales. Muy bien. Ahora nos toca disponer los coeficientes del dividendo en la parte superior. A ver, el primer término de dividendo es 8x quinta, su coeficiente es 8. Ese va inicialmente. El siguiente más 14x cuarta, coeficiente 14. Siguiente más 5x cubo, coeficiente 5. 16x cuadrado, coeficiente 16. Luego viene 0 y finalmente 12. Ya está colocado uno a uno los coeficientes del dividendo. A continuación los del divisor. El primero del divisor es 4. Ese va en la parte superior, no olvidemos, tal como está. Los siguientes van por abajo, pero a esos demás se les cambia de signo. Acá el coeficiente es más 1, por acá iría menos 1. El siguiente más 3, por acá iría menos 3. Ya está. Bueno, para terminar este esquema solamente nos falta trazar la segunda línea vertical. Recordemos que la segunda línea vertical tiene posición variable, no tiene posición fija. Esto depende del grado del divisor. En esta oportunidad el divisor, que es el que está en la parte inferior, tiene grado 2. Como el divisor tiene grado 2, vamos a separar dos posiciones contando desde el final. 1, 2. Por ahí trazamos la segunda línea vertical. Muy bien. Con eso entonces hemos terminado ya el esquema de Horner. Ahora viene la parte operativa. Bien. ¿Cuál es la primera operación a realizar? A ver, este primer coeficiente del dividendo lo vamos a dividir contra este primer coeficiente del divisor. El resultado de esa operación lo ponemos en su misma dirección, pero en la parte inferior. Esto es 2. Ya está. Luego, este resultado 2 lo vamos a pasar a multiplicar a cada uno de estos coeficientes del divisor a partir del segundo. El primero queda tal como está. Multiplicamos a estos 2. Si hubieran 3, a los 3. Este 2 multiplicado al menos 1 nos va a dar menos 2. Cada resultado lo vamos a ubicar corriendo una posición a la derecha. Bien, 2 por menos 1 nos da menos 2, lo ubicamos debajo del 14. 2 por menos 3 menos 6, corremos una a la derecha debajo del 5. Siempre cuidando el orden vertical. El horizontal no hay problema, hay que ubicarnos en el orden vertical. Muy bien, entonces ahora, bueno, retomamos esta operación. Divido 8 entre 4, 2. 2 por menos 1, menos 2. Y 2 por menos 3, menos 6. Ahora tomamos los elementos de esta primera columna vertical y los sumamos, solamente la primera columna. Esta suma, recordemos, signo diferente se resta y signo de mayor. Nos va a dar 12. Este resultado 12 lo vamos a mandar a dividir contra este 4. Dividimos 12 entre 4 y el resultado de esa operación lo ubicamos en la parte inferior. Esto daría 3. Bien, repetimos la operación. 3 por menos 1, menos 3 a la derecha.
y 3 por menos 3, menos 9 a la derecha. Muy bien, ya multiplicamos. La siguiente operación es ahora sumar los elementos de la primera columna de la derecha. Esta primera columna. Esta suma nos daría menos 9, con el 5 nos daría menos 4. Entonces, nuevamente, esta suma menos 4 lo mandamos a dividir contra el primer coeficiente del divisor. Menos 4 entre 4 nos daría menos 1. Nuevamente este menos 1 lo mandamos a multiplicar a este primero. Sería más 1. Lo colocamos a la derecha. Y menos 1 por menos 3 daría más 3 a la derecha. Bueno, ahora nos toca sumar. Esta columna, los elementos de esta columna, que son esos 3, nos daría como suma ¿cuánto? 16 con 1 es 17, 17 más menos 9 sería 8. Este resultado 8, al igual que en las anteriores, nuevamente lo mandamos a dividir contra el primer coeficiente del divisor. 8 entre 4 nos va a dar 2. Nuevamente, este 2 mandamos a multiplicar. 2 por menos 1 nos da menos 2, a la derecha el 8, mientras que 2 por menos 3 nos da menos 6, a la derecha. Bueno, como podemos observar, hemos llegado a la altura del último coeficiente del dividendo. ¿Eso qué nos va a indicar? Eso nos va a indicar que ahora todas las columnas que nos quedan a la derecha de esta línea vertical las debemos sumar. Las sumas las hacemos directamente y cada suma ya no tenemos necesidad de mandarlo a dividir por el primero del divisor, sino cada suma directamente las vamos a bajar. La suma de estos 3 daría unidad y la suma de estos 2 nos daría 6. Ya está. Ahora, estos valores obtenidos, como dijimos en el esquema, vienen a ser los coeficientes del cociente, mientras que estos dos vienen a ser los coeficientes de residuo. Entonces, acá tenemos estos 4, son los coeficientes del cociente. Mientras que esta pareja de números representa a los coeficientes del residuo. Residuo o también se dice resto. Muy bien. Ahora lo único que nos falta es presentar al cociente y al residuo. ¿Quién representa al cociente? Muy bien. Estos son sus coeficientes. Recordemos que el dividendo y divisor son polinomios en variable x. Esto implicará entonces que el cociente y el residuo también van a ser polinomios en variable x. A ver, el dividendo tiene grado 5, el divisor tiene grado 2. Entonces el grado del cociente es la resta de los grados. Entonces, si es grado 5 y grado 2, la diferencia de grado sería 3. Como el cociente va a ser de grado 3 y estos son los coeficientes, tomamos el primer coeficiente y le acompañamos de x al cubo. ¿Por qué de x cubo? Porque hemos dicho que es de grado 3. Luego tomamos el siguiente coeficiente con su signo. Si no hay signo, entiendo que es más. Más 3 por quién. Si él es de grado 3, el siguiente será de grado 2, x al cuadrado. ¿Y por qué en forma decreciente? Porque recordemos que el dividendo y divisor están en forma decreciente. El siguiente coeficiente sería menos 1. ¿Menos 1 por quién? Como este es grado 3, grado 2, él es grado 1, acompaña x a la 1. Y el último coeficiente es de grado 0, él va solito. Más 2. Más porque su signo solo entiende que es más. Muy bien. Esta es la fórmula del cociente. Si deseamos 1 por x es x, podemos evitar la escritura del 1 y lo dejamos así nomás. ¿Ya? Esta viene a ser el cociente de la división de estos dos polinomios. El residuo. Análogamente, como podemos observar, los cocientes de residuo no son ceros. Esta división es inexacta. Entonces, para su grado, consideramos el mayor grado que puede tener el residuo. Como el divisor tiene grado 2, el grado de residuo debe ser menos que 2. Es decir, el residuo a lo más es de grado 1. Como a lo más es de grado 1, este primer coeficiente lo acompaño de x a la 1. ¿Por qué? Porque a lo más es de grado 1. Y el siguiente sería de grado 0, o sea, más 6. Pero como 1 por x da x, sería x más 6. Él representa al residuo de la división mostrada. Muy bien, entonces acá tenemos el cociente, acá tenemos el residuo. La división consiste en eso, la división consiste en encontrar su cociente y su residuo. Bien, a continuación veamos un siguiente ejemplo de la misma técnica. Muy bien, ahora el dividendo es todo este polinomio
un polinomio de grado 5 y el divisor que está en la parte inferior de grado 3. Entonces, como en la anterior oportunidad, antes de decidir la técnica a dividir, a usar para dividir, primero vamos a ver la presentación. Veamos el dividendo. Grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1 y el independiente de grado 0. Es decir, el dividendo tiene presentación ideal. Es correcta su presentación. Al observar al divisor, tenemos grado 3, grado 2 y pasa a grado 0. De grado 2 pasó a grado 0. Entre ellos dos le faltaría el de grado 1. Así que en este problema el divisor requiere completarlo. Decimos entonces, completando el divisor, ya que le falta el término de primer grado. Entonces, procedemos a completar el divisor, dividiendo lo conservamos. Ya está, lo tenemos. Y el divisor. Como le falta el término de grado 1, pues el término que le falta le hagamos un 0. Como es de grado 1 que le falta, 0 por x. Y finalmente, el de grado 0 que es más 2. Muy bien. A continuación, ya lo presentamos correctamente. Ahora decidimos la técnica. Bueno, no hay mucho que pensar. Horner, divisor de grado 3. Una vez decidida la técnica, hacemos el esquema. Dado líneas horizontales y la vertical que las intersecta. Disponemos los coeficientes del dividendo. A ver, primer coeficiente 8, el siguiente 2, el siguiente menos 5, siempre considere su signo, siguiente más 5, siguiente más 3 y por último menos 2. Ya está. Ahora los del divisor. El primero 4 en la parte superior, no olvidemos, los demás debajo con signo cambiado. Coeficiente menos 1, acá iría más 1. Más 0 iría menos 0, pero recordemos que el 0 no tiene signo, menos 0 es lo mismo que 0. Y más 2, menos 2. Muy bien. Una vez dispuestos los coeficientes del dividendo y del divisor, ahora nos falta trazar la segunda línea vertical. Recordemos que esto depende del grado del divisor, y el divisor es que está en la parte inferior. Este tiene grado 3. Así que ahora en esta oportunidad vamos a separar 3 posiciones, contando del final. Ahí está. Entonces trazamos la segunda línea vertical. Muy bien. Ahora realizamos las operaciones al igual que en el ejercicio anterior. No olvidemos, la primera operación era el primero del dividendo con el primero del divisor se divide. Ahí inicia la operación. Esta operación resulta 2. Este 2 multiplica cada uno de estos coeficientes. 2 por 1 da 2, corremos una posición a la derecha, 2 por 0 da 0, una posición a la derecha, y 2 por menos 2 da menos 4, una a la derecha. Ya está. Ahora procedemos a sumar los elementos de la primera columna, solamente la primera. Esta suma da 4. No olvidemos que este resultado 4 lo vamos a dividir contra el primero del divisor. Esto daría unidad. Este 1 multiplica este primero 1, a la derecha eso es 1, 1 por 0 da 0, a la derecha 0, y 1 por menos 2, a la derecha menos 2. Muy bien. Ahora nuevamente sumamos los elementos de la primera columna. Esta suma daría menos 4. Este resultado menos 4 lo dividimos entre 4. Nos va a dar esto menos 1. Menos 1 multiplica el 1, nos dará menos 1. Menos 1 por 0 nos dará 0. Y menos 1 por menos 2 nos dará 2. Observar que ya llegamos a la altura del último coeficiente del dividendo. Eso nos indica que todas las columnas que nos están quedando a la derecha de la línea, siempre a la derecha de la línea vertical, vamos a sumarlas todas directamente. La suma de estos 4 nos va a dar 0. La suma de estos 3 nos daría unidad y la suma de estos 2 daría 0. Muy bien. Entonces, tengamos en cuenta, estos son los coeficientes del cociente, mientras que estos 3 son los coeficientes de residuo o resto.
Solamente nos falta presentar las fórmulas. A ver el cociente. El dividendo y divisor son polinomios en variable x, el cociente residuo también lo van a hacer así. Grado del dividendo 5, grado del divisor 3, el grado del cociente la diferencia, o sea 2. Como es de grado 2, el primer coeficiente lo acompañamos de x al cuadrado. El siguiente coeficiente le acompañamos de x a la 1, o sea de x. Y el último, como es de grado 0, va solo. Eso también se puede escribir así. 2x cuadrado, 1 por x da x, menos 1. Finalmente, para el residuo, en esta división el grado del divisor es 3, el grado del residuo debe ser menos que 3. Entonces, si es menos que 3, a lo más es 2, ya que los grados son enteros. Como el mayor grado de residuo posible es 2, entonces este primer coeficiente 0 le acompañamos de x al cuadrado. Luego tomamos más el siguiente coeficiente 1, este de grado 1 por x, y el último es de grado 0, él va solo, más 0. Pero reduciendo, ¿qué sale? 0 por x cuadrado sería 0, 1 por x es x, 0. Es decir, 0 más x más 0, lo cual sería x.